venezolano que está coordinando a nivel internacional la agenda de Corina Machado y que se encuentra en este momento en Nueva York, ahí cerquita de lo que va a ser la reunión de las Naciones Unidas. Pedro, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Pedro, a ver, está escalando la situación entre Venezuela y los Estados Unidos o entre Maduro y Trump. Hubo varias incursiones atribuidas a supuestamente lanchas que llevaban cantidades masivas de droga, que fueron derribadas directamente, las hicieron explotar. Y hubo un pedido de Maduro por carta a Trump de reiniciar el diálogo de paz. ¿Qué novedades hay con respecto a eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que está ocurriendo en el Caribe, al final, tiene que ver con las consecuencias de un régimen criminal. Es decir, es un régimen que, digamos, por años se ha encargado de cometer actividades ilícitas y finalmente, bueno, se le está respondiendo consono con lo que es su naturaleza. Con respecto a lo de esta carta, pues creo que han quedado en evidencia y lo más importante, yo creo que ya la comunidad internacional no se come el cuento de este supuesto espíritu dialoguista o de negociación del régimen, porque han sido tantas las veces que se han burlado de la comunidad internacional, han sido tantas las veces que han manipulado los esfuerzos que de buena fe la comunidad internacional durante muchos años acompañó, que ya definitivamente no están funcionando. Y al final lo que estamos viendo en los Estados Unidos es una administración que ha identificado un problema de seguridad nacional dentro de su país, cuyo principal origen proviene de los carteles de la droga y en donde Venezuela hoy gobierna un supercartel. Entonces, al final, lo que estamos viendo es la respuesta a un objetivo muy concreto, que en nuestro caso, como causa democrática, también se alinea en el sentido de que para nosotros es imprescindible desmantelar a ese cartel criminal para poder concretar la transición, de manera que el régimen es el principal responsable de todo lo que está pasando y es el que nos llevó a este punto en el que estamos prácticamente de no retorno. Pedro, ¿cómo funciona ese supercartel? ¿Qué función cumple los soles, los generales, el propio Maduro? ¿Son quienes transportan la droga hacia los Estados Unidos que se cultiva, siembra en otros lugares de Latinoamérica? Bueno, se estima que el 24% de tráfico de la droga que circula en el mundo pasa por Venezuela. Eso demuestra un poco la magnitud de lo que se ha convertido el territorio. Y evidentemente lo que estamos hablando no solamente es de una estructura criminal, un cartel, digamos, donde operan se hacen estas actividades, sino que además es el Estado venezolano en su conjunto, las instituciones venezolanas. O sea, es el courier de la droga. Exactamente, pero además lo grave de esto es que es a partir del propio Estado, es decir, son las instituciones del Estado al servicio de estas actividades, lo cual lo convierte en un prácticamente sin precedentes en términos de, es decir, no solamente hay que verlo como un cartel, una estructura común o de los que se ven normalmente, sino que es una estructura estatal al servicio del crimen y que promueve el crimen. Y eso obviamente hace que tengan pues más proyección, que tengan más capacidad logística y hace además que tenga la posibilidad de llegar a tantos rincones como han llegado durante tantos años. De manera que por eso también, y eso tiene que ver por ejemplo con la orden de la recompensa, la orden de captura de Nicolás Maduro como la cabeza de un cartel, pero es que además es la cabeza de un cartel, pero al mismo tiempo es el jefe ilegítimo de un Estado que tampoco es reconocido como jefe de Estado, pero que al final es la cabeza del Estado. Entonces, claro. Esto demuestra pues claramente la confluencia, ¿no? del aparato del poder con el aparato del narcotráfico. Normalmente estamos acostumbrados a ver en otros contextos el narcotráfico detrás del poder, ¿no? Ha habido escándalos donde el narcotráfico está alrededor del poder, pero nunca hemos visto en la región, en tiempos recientes, en tiempos contemporáneos, incluso quizás con las diferencias de Panamá en su momento, una estructura que desde el Estado sea el narcotráfico gobernando. Y es la principal fuente de financiamiento, teniendo en cuenta el petróleo, ¿no? También, que es un negocio menguante en Venezuela, a pesar de las inversiones de Estados Unidos, a las cuales se pudo llegar en tiempos de gobierno demócrata. Absolutamente, además tiene que ver con la opacidad que le permite manejar estos recursos que le generan las actividades criminales, que además no solo narcotráfico, han sido denunciados ya otros tipos de tráfico de personas, tráfico incluso hasta de niños se ha denunciado. En fin, lo que hay que entender acá es que esto es una empresa criminal, es una estructura criminal que ha secuestrado un país, que es una minoría que ha secuestrado el territorio nacional, que ha facilitado que otros grupos irregulares tomen control también del territorio. Entonces, cuando tienes todo ese cóctel de cosas, definitivamente se convierte ya en un problema de seguridad. Sí, para Estados Unidos, que es obviamente hoy quien está liderando esta operación, pero también para el hemisferio. Y ya la discusión en América Latina
no pasa por hablar si es primero democracia o después seguridad, pasa porque hay que tener primero seguridad si queremos hablar de una región democrática y un hemisferio democrático, y pasa por entender que hasta que no desmantelemos esta estructura criminal que hoy tiene secuestrado a Venezuela, pues ni Venezuela va a poder ser libre y avanzar a la transición, ni vamos a tener una región con socios confiables. Pedro, a ver, Venezuela hace mucho es noticia por la situación social, por la cantidad de gente que ha tenido que emigrar, por la persecución política hacia los opositores, por los hechos de violencia, ahora esta acusación de narcotráfico. En algún momento se pensó que era complicidad por omisión, ahora evidentemente lo que estás describiendo y lo que describe el presidente Trump es complicidad por acción, digamos, son socios activos de todo esto. ¿Por qué no es tema de conversación Venezuela en las reuniones de la ONU? ¿Por qué no es prioridad resolver lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que sí es una prioridad. De hecho, hemos estado viendo en la región un movimiento interesante. La propia Argentina ya declaró el Cartel de los Soles también como organización terrorista. Hemos visto lo mismo de varios países. Sí. Y creo que es un movimiento que está evolucionando. Creo que en el contexto de las Naciones Unidas también va a ser un tema de conversación, partiendo de que obviamente la ONU aborda temas globales, pero ya el tema de Venezuela, Estados Unidos se está ocupando de posicionarlo también como un tema, un asunto importante por lo que están haciendo en el Caribe. Yo sí creo que hay discusión sobre el tema de Venezuela, creo que hay entendimiento, tanto así que incluso veamos el rol de los que en algún momento fueron aliados del régimen en la región, por ejemplo Brasil, e incluso en el mismo Caribe, han mantenido una distancia que en otro contexto de la región e histórico hubieran defendido al régimen venezolano por temas ideológicos. Lo que pasa es que ya la región entendió que incluso esto no es un asunto ideológico, es un tema de crimen. Y tú frente al crimen no hay punto medio. Sí, o sea, claro. tú estás con el crimen o estás con la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Ya para un país, por ejemplo, como Brasil, que en algún momento tuvo una cercanía ideológica con Venezuela muy importante a través de Hugo Chávez y una parte de los primeros años de Maduro, ya esto no lo ve como un problema de izquierda o derecha, lo ve como un problema de que hay un cartel que está manejando droga y nadie quiere verse envuelto en una situación de una relación con un cartel de la droga y más al nivel de lo que hoy representa Venezuela. Bien. Entonces yo sí creo que hay una comprensión de la región, yo creo que están habiendo movimientos. Hay además, recordemos que lo que está pasando en el Caribe no es solo Estados Unidos, ahí está involucrado también países como Países Bajos, Reino Unido, Francia, territorios de ultramar que también tienen influencia en el Caribe. Estamos viendo un entendimiento de que al final lo que se está enfrentando es una estructura criminal. Yo creo que ese es el primer paso, es decir, las cosas son como son, no son lo que uno quisiera que fueran. Y creo que finalmente